Dice la palabra de Dios así: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Amén. Vamos a dar gracias por la palabra que hemos leído, una palabra, verdad, que muchas personas saben y muchas personas saben acerca de estos personajes que venían desde muy lejos a adorar al niño Jesús. Muchas personas que no conocen la Biblia saben de este evento. Vamos a dar gracias porque pues hemos leído la palabra de Dios. Inclinamos nuestros rostros, y usted ahí en su banca donde está, ore por lo que traiga en su corazón. Una vez más, buen Padre y Señor Dios de los cielos, le damos las gracias, Señor Padre, porque hasta este momento, Padre Dios, nos ha mantenido en pie, Señor Dios. Gracias porque estamos disfrutando de este año nuevo, Señor Dios, y gracias por todas las bendiciones que ha derramado en nuestras vidas y ha derramado en cada hermano en Cristo Jesús, en cada persona que se congrega en este lugar, Señor Dios. Y aún aquella persona, Padre Dios, que no te ha conocido, Señor, ha alcanzado esa bendición. Te damos las gracias. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues y este mes de diciembre, ¿verdad? Fueron puros eventos de fiestas, ¿verdad? Muchas personas se reunieron en sus casas para festejar la Navidad. Y muchas personas estuvieron ayer esperando el año nuevo. Ya se terminaron todas estas fiestas, estos eventos que bíblicamente estuvimos hablando, ¿verdad? Acerca del nacimiento de Jesucristo. Estuvimos hablando del mensaje de los pastorcitos que trajeron al pueblo de Israel. Entonces empieza otro año y seguramente muchas personas estarán celebrando otra tradición, ¿verdad? La rosca de los reyes. Yo no sé, en México se usa mucho, ¿verdad? Esa rosca de reyes, y se reúnen, ¿verdad? Y comen ese pan, y parece ser que ese pan trae unos monitos ahí, y el que le toque el monito pues va a ser una fiesta en grande también. Pero la palabra de Dios dice, hermanos, fíjense nada más, cuando nació Jesús en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Vinieron del oriente, ¿sí?, de muy lejos, a Jerusalén unos magos. Es lo que comunica Mateo. Mateo no está comunicando que vino Melchor, Gaspar, Baltasar y que eran 3 reyes. La Biblia no nos da esa información.
Y déjeme decirle que dice que venían unos magos de muy lejos. Y los magos que conocemos nosotros en la actualidad es aquel personaje que se quita el sombrero y aparece un conejito. No era de esos magos. No era de esos magos. Si usted conoce la historia de la palabra, ¿verdad? Esos magos eran unos personajes sabios, muy inteligentes, astrólogos, que estudiaban las estrellas. Eran unos personajes sabios, inteligentes. Pero dice la Biblia que venían del oriente. Nada más tenemos esa información. Lo que sí nos podemos imaginar es que esos personajes venían de muy lejos. Dice nada más, de muy lejos venían diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? ¿Cómo esos personajes, hermanos, que no eran del pueblo de Israel, no eran del pueblo escogido, cómo es que sabían que venía a nacer un rey? Se dice que estas personas eran paganas, o sea, nada de relacionado con el pueblo escogido de Dios. Pero lo que me deja sorprendido a mí es que venían de muy lejos. Aquí tenemos personas que vienen de lejos y están aquí, vienen hasta este lugar para adorar al Señor, para escuchar la palabra de Dios, no la palabra del hermano Germán, sino lo que estamos leyendo aquí en esta parte de la Biblia. Dice que venía haciendo una pregunta inesperada. Una pregunta inesperada, fíjese nada más, donde dice, voy a volver a leer de nuevo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Creo que cada uno de nosotros como creyentes, como cristianos, venimos aquí a la casa del Señor a gozarnos con la palabra de Dios, con el mensaje de la palabra de Dios, con lo que la Biblia dice, y le adoramos, ¿qué? En espíritu y en verdad. No cantamos para que la gente nos mire que cantamos, sino para que a través de ese canto se conozca el mensaje de la palabra de Dios. Pero sucedió algo cuando los personajes esos hicieron una pregunta. Sucedió algo. Porque dice el verso 3, oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. El rey Herodes, hermanos, era un rey impostor. En primer lugar, ese rey no era un judío del pueblo escogido de Dios. Pero nos preguntaremos por qué se turbó este rey. Y estaba pensando yo, ¿por qué se turbó este rey? Entonces, para que entendiéramos por qué se turbó este rey y toda Jerusalén con él, es que había algo especial en este hombre. Algo macabro en este hombre. Este hombre era un personaje malo, malísimo. Si usted va y agarra información de ese rey, se dará cuenta que era un edomita de los descendientes de Esaú. Y todo lo que representara peligro para destronarlo del puesto que él tenía. Al oír esa turbación, el pueblo, dice la Biblia, que el pueblo completamente también se turbó. ¿Sabe por qué? Porque sabían que algo terrible iba a suceder. Ese rey, hermanos, si usted busca la historia del rey Herodes, mató a toda su familia. Cuando alguien le iba a estorbar para su reinado, él los eliminaba inmediatamente. Según dice la historia, que mató a muchos galileos, a muchos samaritanos eliminó, a muchos miembros del Sanedrín. Ustedes saben quién formaba parte del Sanedrín, ¿verdad? Todas aquellas personas.
mató a su cuñado, mató a toda su familia, a su esposa. Y por eso, hermanos, todo Jerusalén, ¿verdad?, se turbó. Porque desde el momento que él escuchó que había nacido el rey de los judíos, él dijo: aquí no existe más rey que yo. Entonces, vemos la pregunta inesperada de los sabios, y esa fue: ¿dónde está el rey recién nacido? ¿Cómo sabían los sabios que había nacido el rey de los judíos? Vamos a tener un pensamiento aquí, ¿verdad? Es totalmente inesperado que el mensaje viniera de los gentiles y paganos del mundo. No se esperaba. Y como hemos estado dando el mensaje de la palabra de Dios, tampoco se esperaba, hermanos, que el mensaje fuera directamente a unos pastorcitos, ¿verdad?, humildes, unos pastorcitos que los consideraban pecadores, que ceremonialmente los consideraban inmundos. Y el mensaje de los ángeles fue directamente a estos pastorcitos. El mensaje inesperado. ¿Dónde está Él? Es totalmente inesperado que su propia gente no lo supiera. El pueblo, hermanos, escogido de Dios, no se había dado cuenta que había nacido el rey de los judíos, el Mesías, el tanto anunciado por los profetas. Fíjense nada más. Pero ¿qué hizo el rey Herodes? El rey Herodes posiblemente no sabía acerca de esa profecía, de ese mensaje. ¿Qué es lo que hizo este rey? Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Él llamó a los escribas, a los fariseos, a los que copiaban las escrituras, para saber dónde había de nacer el Cristo. Ellos, como sabían la escritura, hermanos, pero no la ponían por obra. Siempre hablo de eso. El saber la palabra de Dios, hermanos, si no la pone uno por obra, pues no hay bendición. Estos hombres sabían la profecía, porque ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque está escrito por el profeta. Y si se recuerdan qué profeta profetizó 700 años antes de que viniera este acontecimiento. ¿Se acuerdan donde dice: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel? Dándose cuenta ya este hombre de dónde había de nacer, dice la escritura, dice: entonces Herodes llamó en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Este rey ya estaba investigando a estos personajes, ¿verdad?, acerca del tiempo que apareció la estrella. ¿Por qué usted piensa que secretamente les habló y les investigó sabiendo de ese tiempo? Porque iba a suceder algo tremendamente. Este hombre iba a mandar asesinar a todo niño. Se dice que ¿de qué? De año y medio, 2 años. Es decir, que ya había nacido el rey de los judíos, y él dice que investigó acerca del tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedlo saber, porque yo también, para que yo también vaya y le adore.
Oiga, ese hombre estaba mintiendo. Este hombre era un hipócrita. Este hombre no tenía intenciones de adorar al Señor, sino de matarlo. Es decir, que cuando el niño Jesús nació, hermano, nació en un tiempo muy peligroso. En un tiempo muy peligroso, porque ese rey era desalmado y no le importaba matar a quien se le pusiera enfrente. Entonces, dice que él también venía a adorarme. ¿Habrá personas que pretendan adorar el nombre del Señor? Este hombre estaba pretendiendo adorar el nombre del Señor, ir a darle toda la honra y la alabanza. ¿Habrá personas que finjan una adoración? Creo que sí, porque Cristo Jesús le dijo a la mujer samaritana, ¿verdad? Cuando la mujer samaritana dice que ellos adoraban de esta manera y de otra. ¿Y qué dijo Jesús? Le dijo a la mujer samaritana que su Padre Dios buscaba adoradores que le adoraran en espíritu y en verdad, es decir, sin ningún fingimiento. Cuando usted está agradecido con Dios por lo que ha hecho en su vida, creo que usted está alabando en espíritu y en verdad. Usted no está alabando porque es un religioso o es una religiosa, sino por lo que ha hecho Dios en su vida. Pues aquí vemos a un actor que pretendía adorar al Señor. Y entonces, dice aquí, ellos habiendo oído al rey se fueron y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y dice la escritura, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Al llegar, lo que me llama la atención, ¿verdad? Cuando la estrella se detuvo, encontraron a ese niño indefenso, a ese niño humilde. Yo no sé si estos sabios esperaban ver, ¿verdad?, a un rey con grandes fiestas o con grandes privilegios, ¿verdad? Porque imagínense si nacía el rey de los judíos, era que debieran nacer, no humildemente. Entonces, vemos ahí que dice, y al entrar en la casa, es decir, que ya había pasado tiempo, ya no estaba en el pesebre, ya no estaba ahí, sino que estaba en casa, ya había pasado tiempo. Pero estos hombres, al ver al niño, se postraron y le ofrecieron presentes, regalos. Todos estos regalos, hermanos, es un significado. Y cuando la persona se imagina que fueron 3 regalos, saca la conclusión que fueron 3 reyes. Y la Biblia no dice cuántos eran, tal vez eran 15, 20, no sabemos. Pero mucha gente, yo recuerdo hace muchos años, un amigo que yo tenía ahí en el trabajo, me dijo, don Germán, y fíjese que vinieron los reyes y uno venía en un caballo, uno venía en un elefante y que otro, espérate, le digo, la Biblia no dice eso. Dice, esa es una historia secular que se sacó a imaginación y dicen que era un morenito, que era uno de estos y no eran 3 reyes ni nada, pero lo más importante es que ellos venían a adorar al rey. Amén. Eso es lo importante, pero aquí surge algo. Estos personajes venían a adorarle, a darle toda la honra y la gloria al niño, a ese rey, ¿verdad?, que había nacido, y le trajeron presentes. ¿Qué le trae usted en este año al Señor? ¿Qué le puede regalar al Señor? Pues pueden ser muchas cosas que usted pueda regalarle al Señor, ¿verdad? Brindarle al Señor. Decirle, Señor, aquí estoy. Este año que pasó, Señor, realmente te fallé mucho. No hice nada por ti, Señor. No le hablé a nadie de tu Hijo Jesucristo.
Este año no lo hice, Señor, pero este año, Señor, me comprometo a toda persona que tú me pongas enfrente, Señor, hablarle acerca de tu Hijo Jesucristo. Porque muchas personas no saben. Hermanos, todavía hay personas, déjenme decirle. Todavía hay muchas personas que miran el crucifijo y miran clavado a Cristo Jesús, pero no saben a qué vino el Rey de los judíos. Y eso varios profetas lo anunciaron y lo avisaron. El profeta Isaías fue uno de ellos, siempre estoy mencionando. Y usted sabe que allí en Isaías capítulo 7, verso 14, ahí Isaías mencionó, ¿verdad?, de ese acontecimiento, que venía a nacer Jesús en el vientre de una mujer llamada María. Y muchas personas saben eso, pero no saben por qué Dios envió al verdadero Rey. Él venía a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados, para que nosotros fuéramos libres de pecados. Amén. Ese es el mensaje de la palabra de Dios, que muchos no conocen. Y siempre estoy mencionando porque usted sabe la Biblia. Usted sabe que el Padre envió al Rey verdadero. Juan 3:16 siempre menciono que el Señor envió a su Hijo, ¿verdad?, a morir en la cruz. Pero tristemente, ni los escribas, ni los fariseos se habían dado cuenta que había nacido el Rey de los judíos. No se habían dado cuenta. Y ellos sabían toda la profecía. Sabían la palabra de Dios. Y aquí vemos que estos hombres sabían, pero no eran hacedores de la palabra. Aquí los que les correspondía, hermanos, ir a adorar al Señor, era su pueblo escogido de Dios. Pero qué sorpresa se dieron estos hombres sabios. Qué sorpresa se dieron que ellos sabían dónde había de nacer y no habían tomado la iniciativa para ir a buscar al Rey recién nacido. Y déjeme decirle que cuando la persona le busca de todo corazón al Señor, el Señor va a poner medios para que tú conozcas al Señor. Porque aquí vemos, hermanos, que esto no fue casualidad. El Señor estaba usando, hermanos, ¿sabe? A este hombre malvado lo usó para que estos sabios del oriente tuvieran un encuentro con el Rey. Fíjense nada más. Qué triste es saber que muchas personas que conocen la palabra de Dios no vengan a adorar al Rey de los judíos, es decir, a Dios mismo. Venir a escuchar la palabra de Dios para que se vayan gozosos y contentos. Pero déjenme decirle que Jesús nació en un momento de peligro. Y cuando nace un niño, hermanos, en un matrimonio, hermanos, a veces con tanta epidemia, con tanta contaminación, peligrando, ¿verdad?, a estos niños, ¿verdad?, que se contagian muy, muy fácilmente. Pero déjenme decirle que estos hombres, pero hay una cosa, qué lejos de Dios y cuánto se ha perdido el mundo, puesto que no saben que Dios ha enviado a su verdadero Rey, a su propio Hijo al mundo, como dije hace un momento. Vemos en la Escritura que más adelante hubo un personaje en la Biblia llamado Natanael, y la Escritura se encuentra en Juan capítulo 1 verso 49, no lo tiene que buscar, se lo voy a leer, y dice así: respondió Natanael y le dijo: Rabí,
tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Ahí vemos, ¿verdad? Más adelante, ¿verdad? Que hubo otro personaje, hermanos, que estaba en el poder políticamente, y ese fue Pilato, que dice la palabra, le dijo entonces Pilato, luego tú eres el rey. Respondió Jesús, tú dices que soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Ahí vemos a ese político también, que todavía vio, ¿verdad?, quién era el rey, pero le importó más su puesto político, ¿verdad?, que recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso dice la palabra que en el mundo estaba, pero el mundo no le conoció. Y hoy sigue pasando la misma cosa. Hay tanta religión, hay tantas creencias, hay tantas costumbres, y es más fácil seguir una costumbre que poner por obra la palabra de Dios. Es más fácil. Yo siempre compartí con mis amigos cuando trabajaba yo. Es lo más fácil seguir creencias y costumbres que poner por obra la palabra de Dios. Porque para mí es muy fácil dejar de comer carne y seguir tantas cosas, pero no es tan establecidas en la palabra de Dios. Hay tanta persona que está siguiendo muchas costumbres. Por eso dice, en el mundo estaba, pero el mundo no le conoció. ¿Cómo pudo enviar Dios a su Hijo al mundo y que el mundo no lo conozca? Con cuánta claridad ilustra los sabios la ceguera del mundo en cuanto a los asuntos eternos. Un hombre sabio, fíjese nada más lo que le voy a decir, un hombre sabio es aquel que busca al Rey en su corazón, que busca a Dios porque sabe que lo necesita. Ese es un hombre sabio, ese es un hombre inteligente. Pero déjeme decirle que qué impacto, ¿verdad? Esa pregunta, ¿dónde está el Rey de los judíos? Algunos esperan encontrar al Rey recién nacidos y no logran encontrarlo. Demasiadas veces son obligados a buscar en otra parte o abandonar su búsqueda. ¿Por qué? Hermanos, toda la persona que busca verdaderamente una relación con Dios será guiada por Dios. Pero ese tiene que ser un hombre sabio y un hombre inteligente en cuanto a lo espiritual. En cuanto a lo espiritual. No importa a quién Dios usa para ayudar al que busca. Vamos a llevar otro pensamiento, hermano. Vamos a llevar otro pensamiento. Dios va a suplir la necesidad de toda persona que busca fielmente y hace cuanto puede. Es decir, que se esfuerza. A la persona que prosigue y que se rehúsa a abandonar, fíjense nada más, a toda la persona que se rehúsa, ¿qué es rehusar? Dejar las cosas que no convienen, que prosigue aunque mire los problemas de la vida, prosigue porque tiene fe en el Señor. Pero ¿cuántas personas buscan sinceramente a Dios, hermanos? Son pocas.
Cuando nació el rey de los judíos, hermanos, el pueblo ignoró todo eso y no se había dado cuenta que había nacido el rey. Pero cuando se dio cuenta que nació el rey, ¿por qué no fueron a buscarle? Eso es lo que digo yo. Los fariseos y los escribas. Ellos sabían dónde y dieron la información. Sino que, ¿quiénes fueron los que fueron a buscar? Esos paganos que venían del oriente. Hermanos, fíjense nada más. Pocos son los que le buscan. Hay un texto que quiero que te lleves en mente, tú que estás viendo este video, esta grabación. Y hay un texto muy importante, que es 2 Corintios capítulo 6, verso 2. Ese es un texto que quiero que te lleves en mente, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo. Fíjese lo que me gusta esta palabra. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy mismo. Si tú no has recibido a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, recíbelo hoy. Hay mucha gente que recibe religión, costumbres, creencias, pero no ha recibido la salvación de su alma. Pero dice Jeremías, hermanos, que la persona que quiere la salvación le tiene que buscar con un corazón sensible, abierto. Jeremías 29:13 dice: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Ahí vemos. Hermanos, la honra y la gloria solamente se la merece nuestro Padre Dios. Amén. Y hermanos, solamente Él. En el primer libro de Crónicas, hermanos, capítulo 16, verso 19, en cuanto a la oración, dice: dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de Él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Fíjense nada más lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios sigue diciendo en Salmos 96, verso 9, dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Y la pregunta que surge allí: ¿qué tanto tiempo hace que tú te arrodillaste allí en tu habitación y oraste por tu esposo? Oraste por tu esposa, oraste por tu familia, oraste por la iglesia, oraste por aquella persona que realmente no ha conocido a Cristo como su Salvador. ¿Qué tanto tiempo hace que tú hiciste eso? Y no me fijé en el tiempo, hermanos, pero con esto vamos a finalizar. Vamos a finalizar con estos textos que voy a leer. Y uno de los textos que siempre leemos es Filipenses capítulo 2, versos 9 y 11. Acerca, hermanos, del mensaje de la palabra de Dios, de la adoración y la alabanza a Dios, del reconocimiento a Dios. Dice la palabra de Dios que quiera o no quiera el ser humano, haya conocido o no haya conocido al Señor, dice que va a llegar el día en que se va a tener que humillar hasta lo más bajo. Y allí en Filipenses capítulo 2 dije, ¿verdad? Verso 9 al 11 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Fíjese nomás lo que dice este texto. Si usted lee Filipenses todo el capítulo, hermanos, es muy importante que lo lea.
Todos los que no son salvos están muertos espiritualmente, dice la Biblia. Porque el verso 1 de este capítulo lo dice allí. Todos están esclavizados en pecado, dice el versículo 2. Todos están muertos espiritualmente. Para ser salvo uno debe de recibir la provisión de Dios, que es la salvación, que dice el verso 4 y 5 de Filipenses. Entonces, recibir el perdón de nuestros pecados está a nuestra mano. Solamente abrirle el corazón a nuestro Dios, reconocer que somos pecadores, recibirles que Él está dispuesto a perdonarnos. Y usted va a ser bienaventurado. Porque Romanos capítulo 4, versos 7 y 8 dice: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Es decir, bienaventurado es, ¿qué, hermanos? Dichoso, feliz cuando el Señor te perdona tus pecados. Dice, y cuyos pecados son cubiertos. El miércoles estaba trayendo un tema yo acerca de la sangre de Cristo, porque muchas personas a veces usan textos equivocados. Por ejemplo, el texto de Isaías capítulo 53, por su llaga fuimos curados. Pero cuando usted dice por su llaga fuimos curados, tiene que haber una fe en Dios, una fidelidad a Dios. ¿Sí? Pero ¿sabe de qué se refiere ese texto, hermanos? ¿A qué se refiere? ¿Por qué fuimos curados? Fuimos curados de una enfermedad, hermanos, que no hay medicina. No hay ninguna inyección para esa cura. Y ese texto que habla de por su llaga fuimos curados, hermanos, es el pecado. Es el pecado del ser humano. Solo Cristo Jesús puede perdonar nuestros pecados. Así es. Entonces el verso de Romanos capítulo 4, verso 7, voy a leer el verso 8, dice: bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y este es el mensaje de esta mañana. Espero sea de bendición para su vida. Y voy a orar para así despedirnos. Y espero que tú que estás allí detrás de ese video, si has escuchado por primera vez este mensaje, ríndete a Cristo. Ábrele tu corazón, siempre menciono eso. Porque no se trata de religión, sino de recibir a Dios en tu vida. Todos somos pecadores, dice la palabra de Dios. Entonces es muy importante que te rindas a los pies de Cristo Jesús, porque dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, que solo Cristo Jesús puede darte la vida eterna. Inclinemos nuestros rostros. Una vez más, buen Padre, Señor Dios de los cielos, te damos las gracias, Padre Santo, por tu palabra, Señor Dios, que, Señor, una vez más ha sido expuesta, Padre Dios. Señor Dios, sabemos que tu palabra nunca vuelve vacía, Señor. Quizás ahí está la persona indicada oyendo en este momento, Señor, yo no la conozco. Pero Padre Dios, yo creo que tú puedes perdonarle si esa persona abre su corazón, Señor Dios, y te deje entrar en su vida. Padre Dios, te damos las gracias por tu palabra, te damos gracias por otro año más, Padre Dios, que estamos disfrutando de un año nuevo, Señor Dios. Guíanos, Padre Santo, a través de tu palabra, Señor. Y Padre Santo, pues en tus manos estamos. Bendícenos, Padre Dios, así como estamos, y es en el nombre precioso de Cristo Jesús en que oramos y damos las gracias. Amén. 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 Estamos despedidos.